Buenas tardes, soy la doctora Marisa Álvarez, médica tocoginecóloga, a cargo en este momento del sector centro obstétrico dentro de lo que es la unidad de obstetricia. Quiero agradecer muy especialmente la convocatoria que me permite contarles cuál es nuestra estrategia de abordaje a una situación frecuente como es la hemorragia posparto, frecuente y grave para aquella mujer que tiene la situación instalada. Quiero comentarles que para incorporar un equipo multidisciplinario que sea capaz de un abordaje precoz, situación clave en este tipo de situaciones, nosotros hemos elaborado la capacitación de este equipo, insisto, multidisciplinario, basándonos en la simulación de eventos a través de la práctica de estas simulaciones a lo largo del año de trabajo para actualizarnos como equipo, para refrescar la incorporación de protocolos que estén actualmente en vigencia, insisto, con el fin de abordar una situación que si no se asiste de manera temprana, no se detecta de manera temprana y de forma multidisciplinaria, conduce rápidamente a la muerte de la paciente y en este caso a una muerte materna, evento que todos en el área perinatal al menos evitamos que se produzca. Aquí verán algunas imágenes de lo que son algunas de nuestras simulaciones. Como puede verse claramente, la presencia del equipo es siempre basado en la multidisciplina. El abordaje de situaciones graves requiere de estrategias adecuadas y de un trabajo en equipo muy sólido. ¿Con qué hacemos las simulaciones? No piensen que contamos con simuladores de alta tecnología, ¿no? Aquí sobre uno de los extremos podemos ver la silueta realizada por el equipo de residentes a la que le vamos agregando distintas intervenciones que se van seleccionando de la pared donde se van colocando las mismas y cada uno de los miembros del equipo de salud al que le toque realizar alguna intervención sobre nuestra muñeca simuladora llamada María para todos, en nuestro espacio todo el mundo la reconoce como tal a María, bueno, van seleccionando cada una de las intervenciones y las vamos colocando sobre la silueta de María. Luego de esto finaliza el evento real de simulación realizando una deconstrucción de lo realizado para poder ver entre nosotros todo aquello que se hizo correctamente y aquello que debe mejorar. Resulta fundamental mejorar la calidad de atención en los servicios de obstetricia, particularmente la atención que concierne al manejo de las emergencias obstétricas, con el fin de que los equipos profesionales que asisten a estos espacios tengan la posibilidad de actuar en forma adecuada y sin demora. Dos conceptos intervencionistas claves: actuar sin demora. En obstetricia, la emergencia obstétrica no nos permite demoras. En pocos minutos, una situación, sobre todo una como la que estamos hablando, la hemorragia, puede llevarse la vida de una paciente. Además de detectar sin demora signos de alarma, debemos saber todos qué hacer siguiendo
cada uno de los miembros del equipo la intervención necesaria sin superponernos y sin que el trabajo de unos entorpezcan el de otros. Este es un ejemplo de equipo constituido sobre la silueta de nuestra muñeca simuladora María, en donde se ven claramente al equipo de enfermería vestido de azul. Es clave la enfermería perinatal en el abordaje de la hemorragia obstétrica y no una enfermera. Ya vamos a ver más adelante y en la presentación que tiene Karina para contarles que el rol de cada una de las enfermeras que se convoca para la asistencia de una hemorragia obstétrica es clave y cada una de ellas debe respetar su propio rol y el de sus compañeras. Los de verde somos parte del equipo médico que tampoco podemos actuar en soledad. Jamás puede un solo profesional médico abordar la asistencia de una hemorragia obstétrica. Nosotros nos convocamos en equipo hasta que el equipo está totalmente constituido. Ahora, ¿cómo definimos a una hemorragia posparto? ¿Qué es la hemorragia obstétrica? En este caso, en el contexto del nacimiento de un niño, es una situación sumamente grave por la volemia que la mujer está manejando en el contexto de un embarazo que recientemente ha finalizado con un parto. Hay muchos conceptos, van a leer definiciones y conceptos en las bibliografías que les vamos a presentar. Pero aquí es importante saber que definimos a la hemorragia posparto cuando no solamente hay evidencia de sangrado, ya sea posterior a un parto vaginal o una cesárea, evidencia de un sangrado mayor al habitual, sino que ese sangrado produce inestabilidad hemodinámica, es decir, la hemodinamia de la paciente se ve inestable, se altera. ¿Cómo detectamos este tipo de situaciones? Este gráfico, este cuadro es clave porque suele ser, al menos en nuestro espacio, el personal de enfermería, insisto, enfermería perinatal, quien detecta inicialmente este tipo de situación. El marco verde que les estoy mostrando habla de situaciones normales. Por lo general, la pérdida de volumen sanguíneo en una mujer con un peso dentro de lo que se considera normal, no más allá de los 70 kilos, en un parto puede llegar a perder entre medio litro y 1 litro de sangre, ya sea se trate de un parto vaginal, donde sabemos se pierde menos cantidad, o un parto por cesárea, donde obviamente la pérdida sanguínea es mucho mayor por lo invasivo del procedimiento. El sensorio, mientras una mujer llegue orgánicamente sana a este proceso de nacimiento y tenga una pérdida de este contexto que no supera el 15% de su volemia, obviamente va a tener un sensorio normal. Tenemos una mujer conectada que responde al interrogatorio, se comunica, se vincula con su entorno, con el contexto que está habitando. Se habla de una paciente con perfusión normal, con un pulso que ronda los 60 o 90 latidos por minuto, una presión arterial sistólica que por lo general supera los 90 milímetros de mercurio. Estoy hablando de tensión arterial sistólica o máxima, ¿no? Obviamente que no hay shock, no hay choque hemodinámico y en estas situaciones que son normales jamás se nos ocurriría solicitar una transfusión sanguínea. Ahora, ¿qué pasa cuando ya comienza a aparecer cierto nivel de alarma? ¿Cuándo sucede esto? Cuando la mujer comienza a perder, por ejemplo, más de un 25% de su volemia, es decir,
que la pérdida de sangre puede ser considerada de más de 1,5 litros de sangre, ya notamos una mujer que desde el punto de vista sensorial no está normal, no es la mujer que conocimos, algo está sucediendo, está agitada. En ocasiones puede estar compensada, puede parecer normal, pero atentos, que el desasosiego comience a instalarse rápidamente. Si la tocamos, la mujer puede estar fría, está más pálida, porque obviamente la pérdida de sangre ya superó el poder de compensación de su perfusión. El pulso se acelera, puede llegar hasta 100 latidos por minuto. La tensión arterial sistólica máxima puede empezar a bajar, ya no necesariamente se sostienen los 90 milímetros de mercurio, sino que hay una tendencia al descenso. Podemos estar hablando en estas situaciones de lo que se llama un shock leve o un inicio de shock. Y en estas ocasiones, si los laboratorios y el estado hemodinámico de la paciente es interpretado de determinadas formas, podemos estar pensando en una transfusión, sobre todo si la mujer ya llega al nacimiento con un estado de anemia. Fíjense que ya en un amarillo un poco más intenso, ya la situación se va empeorando. La mujer está perdiendo, si no hay intervención, sobre ese sangrado, más de un 35% de su volemia, es decir, que puede haber perdido cerca de 2 litros de sangre. Miren los valores a los que nos estamos refiriendo, ¿no? Casi 2 litros de sangre. Vamos a tener una mujer totalmente desasosegada, agitada, inquieta, con dificultades de vinculación. Es imposible no detectar esta situación. Va a estar pálida, si la tocamos va a estar fría, puede que esté sudorosa. La frecuencia del pulso nos alarma y mucho porque puede llegar hasta los 120 latidos por minuto. Ya la tensión arterial sistólica o máxima está muy por debajo de los valores mínimos aceptables, pudiendo llegar hasta los 70, 80 de tensión arterial, insisto, máxima sistólica. El grado de choque o de shock ya puede ser y debe ser considerado moderado, y por lo general ya estamos convocando a hemoterapia para iniciar el mecanismo de transfusión mientras el equipo médico comienza o continúa o ya está interviniendo sobre la causa que está generando esa hemorragia. La situación se pone dramática cuando la mujer pierde más de un 35% de su volemia, es decir, más de 2 litros de sangre. Ya la mujer está prácticamente inconsciente, letárgica, no es posible vincularse con ella. A la palidez, a la frialdad, a la eventual sudoración, se le agrega un llenado capilar mayor a 3 segundos, la frecuencia del pulso está muy descontrolada, más de 120 latidos por minuto, se desestabiliza totalmente la tensión arterial, tenemos una tensión arterial sistólica menor a 70 y ya en esta situación clínica por lo general no se llega a detectar la tensión arterial diastólica, el choque es severo y por lo general estamos ya iniciando la generación de transfusiones masivas porque la pérdida es realmente muy grave, muy severa. ¿Cuáles son las causas de la hemorragia posparto que se dan con más frecuencia? Porque el equipo médico debe abordar la solución urgente de esas causas. La más frecuente de todas, como pueden ver,
se lleva prácticamente un 70% de las veces, son aquellas anomalías de la contractilidad uterina, lo que todos han sentido en algún momento nombrar, las llamadas atonías uterinas, situación que puede darse en cualquier evento del nacimiento, en cualquier nacimiento, tenga o no tenga la paciente factores de riesgo. Esto es algo que debe quedar muy claro para un equipo que aborda la asistencia de nacimientos. Cualquier mujer en el contexto de su nacimiento puede lamentablemente, generar una atonía uterina posterior al nacimiento. Entonces hay que estar muy preparados como equipo para la detección oportuna y el tratamiento adecuado en tiempo y forma, ¿no? El tratamiento, la intervención urgente del tratamiento. Lo que le sigue en orden de frecuencia, con alrededor de un 20%, son los traumatismos del tracto genital. En nuestro medio, el traumatismo genital más frecuente son los desgarros de cuello, algunos desgarros vaginales muy profundos que no han podido suturarse en tiempo y forma y que han generado una hemorragia importante. Pero por lo general aquí hablamos de desgarros cervicales. En tercer lugar, la presencia de, y muy alejados de la primera causa, la presencia de restos y adherencias placentarias. Restos, cuando hablamos de restos hablamos de membranas, hablamos de cotiledones aberrantes, cuando los alumbramientos no han sido completos y no se ha detectado esa falta de completitud y quedan restos en el canal uterino, en el cuerpo uterino, que obviamente impiden la retracción adecuada y pueden generar hemorragias. Muy alejadas estas dos causas de la número uno, de la más frecuente, que es la atonía uterina, y mucho más alejada aún aquellas causas de hemorragias asociadas a coagulopatías primarias, ¿no? De origen primario. Ahora, ante todo esto, ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo prevenimos? ¿Es posible que se pueda prevenir? 2 de cada 3 casos de hemorragias posparto ocurren en mujeres sin factores de riesgo que hayan podido ser identificados durante los controles prenatales, durante la asistencia del trabajo del parto o parto en sí. 2 de cada 3. ¿Qué quiere decir esto? Que es frecuente, que como equipo debemos estar siempre preparados para detectarlo precozmente y como equipo para enfrentarlo en forma urgente, segura, con todos los elementos humanos, tecnológicos y los insumos que se requieren para abordar este tipo de situaciones que suele ser muy grave. Por lo tanto, todas las instituciones que asisten partos deben estar preparadas para la eventualidad de una emergencia durante el proceso de nacimiento y sus posibles complicaciones. El manejo activo del trabajo de parto, el alumbramiento dirigido, constituye la principal estrategia de prevención de la hemorragia posparto porque hace que disminuya la cantidad de pérdida sanguínea en aproximadamente un 60%. ¿A qué le llamamos manejo activo del alumbramiento? A la administración de drogas uterotónicas como úteros retractores o citocina, básicamente, en ciertos casos carbetocina, pero básicamente es la oxitocina, a la tracción controlada del cordón umbilical y a un masaje uterino posterior a la salida de la placenta. Son 3 componentes que se ejercen en forma simultánea y desde hace unos cuantos años son una práctica obligada en la asistencia de nuestros nacimientos. Ahora, si más allá de la ejecución del alumbramiento dirigido, el evento sucede. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Siguiendo normativas internacionales, conformamos un equipo que, como ya les dije, debe ser inter y multidisciplinario. ¿Qué incluye ese equipo? Atentos a esto.
En primer lugar, médicos obstetras, avesados, formados. Esto no puede ser abordado por un profesional en formación. Deben ser médicos con alta experiencia y capacidad en el abordaje de las peores situaciones obstétricas. En ocasiones, licenciadas en obstetricia, obstétricas, porque nunca el médico puede estar en soledad. Y si no hay otro médico o tocoginecólogo disponible, una licenciada en obstetricia es un recurso humano que debe colaborar con la asistencia de este tipo de situaciones. Un punto clave, sobre todo en este contexto de formación, para nosotros fundamental, enfermeras perinatales entrenadas en el área de partos. En el sector de una maternidad donde se produce el nacimiento, no puede no haber enfermeras entrenadas en emergencias obstétricas. Es clave. Como responsables de estos espacios, tenemos la obligación de verificar, de detectar situaciones, ya sea de formación o de falta de experiencia, cuando ingresa personal nuevo, o situaciones en donde las actualizaciones en ocasiones no están tan presentes, detectar ese tipo de situaciones y corregir esos desvíos. Las simulaciones son una manera muy práctica para llevarlas a cabo, por eso nuestra decisión de instalarlas. Sí o sí tiene que convocarse al hemoterapista, porque una hemorragia obstétrica, más allá de una pronta intervención médica para tratar de cohibir el foco de sangrado, requiere de la incorporación de sangre que reemplace a la ya perdida. Si no hay glóbulos rojos, el oxígeno que requiere que una paciente salga de su estado de shock no puede ser introducido, sino solo a través de transfusiones. Personal de laboratorio y la pronta comunicación a los médicos anestesistas, porque en una alta frecuencia nosotros necesitamos cohibir ese foco de sangrado a través de intervenciones mucho más agresivas que las que podemos llevar adelante solo en el centro obstétrico a través de una sutura. En ocasiones, estos sangrados deben resolverse de manera quirúrgica. Ni que hablar, poner ya en conocimiento a los intensivistas, al equipo de terapia intensiva de nuestra maternidad, que son el equipo que asiste a las situaciones más críticas, para que estén o esperando a la paciente con todo lo que significa esperar a una paciente posterior a un shock hipovolémico severo, o en ocasiones, como nos pasa habitualmente, convocarlos al espacio de abordaje inicial para que restablezcan y saquen a la paciente lo más rápido posible del cuadro de shock. Las medidas iniciales, pedir ayuda, el trabajo en equipo es clave, ya lo hemos dicho. Realizar una adecuada evaluación clínica, nosotros como profesionales médicos detectar urgentemente cuál es el foco de sangrado, ya sea un examen cuidadoso y pormenorizado del periné, vagina, cuello uterino, palpar el útero, detectar si ese útero tiene una retracción satisfactoria o no para hacer un diagnóstico de atonía, y valorar el estado hemodinámico de la paciente. Colocar accesos venosos. ¿Qué accesos venosos? La gente del centro obstétrico, la enfermería del centro obstétrico sabe y tiene muy internalizado que cuando hablamos de accesos venosos en obstetricia, hablamos de vías de grueso calibre. Avocat 14 o 16 para que la cantidad de líquidos que ayuda inicialmente a recuperar la hemodinamia de esa paciente y sostener ciertos valores de tensión arterial pueda pasar en forma rápida y en cantidades suficientes. Administrar soluciones expansoras, no necesitamos más que sueros fisiológicos tibios para ese momento. Obtener muestras de sangre, ya les dije, es clave tener resultados de laboratorio y convocar
también a hemoterapia. Necesitamos saber el recuento de glóbulos rojos, el hematocrito, la hemoglobina. Rápidamente la mujer obstétrica que pierde sangre altera su coagulograma. Una de las situaciones más graves y de muy difícil resolución y que aparece con mucha frecuencia posterior al sangrado es una coagulación intravascular diseminada, situación que agrava la pérdida de sangre más aún. Por lo tanto, hay laboratorios que para nosotros son esenciales, son claves y es necesario conocer los resultados muy rápidamente. Administrar oxígeno de 6 a 8 litros por minuto con máscara. Medir siempre la diuresis vesical, la diuresis con sonda vesical, perdón. ¿Cómo clasificamos la hemorragia posparto según la etiología? Lo hemos visto hace un rato, me parece bueno insistir repitiendo que la gran mayoría de las causas que llevan o que conducen a una hemorragia obstétrica son alteraciones en el tono uterino. Fíjense, un 70%, hay quienes hablan de casi un 90%. Esto se puede dar por una sobredistensión uterina, por un parto prolongado, un parto precipitado, un útero fatigado, cuando hay, por sobre todas las cosas, mucha medicación en el trabajo de parto, o si además ha tenido una inducción al trabajo de parto, fetos macrosómicos, polidramnios o también ninguna de estas razones. Puede aparecer en forma idiopática. Los traumas, acuérdense que les dije que nuestra frecuencia mayor se debe a desgarros cervicales, rotura uterina, inversión uterina, se ven pero con mucha menos frecuencia. La retención de restos uterinos, de restos placentarios endouterinos y por último las alteraciones de la coagulación que son mucho menos frecuentes. ¿Cómo abordamos? Este cuadro pretende mostrarles cuál es nuestro esquema de abordaje para el manejo de este tipo de situaciones. Hay gente que se ubica y que tiene responsabilidades por sobre la cabeza de la paciente, que básicamente trata de llevar adelante la visualización del estado del sensorio, abordar el sensorio de la paciente y poder vigilar a través de ese estado de conciencia la recuperación paulatina mientras se va realizando el abordaje de la situación, ¿no? Hay un enfermero, en cada uno de los brazos. Uno de ellos va a chequear pulso, va a canalizar los vasos de grueso calibre, va a ser el encargado de, en ocasiones, hasta tener que hacer las extracciones sanguíneas, porque no siempre el técnico de laboratorio está presente con la urgencia que se requiere. Es quien se va a encargar de observar la transfusión o cómo evoluciona la transfusión sanguínea y quien inicie la medicación. En este caso, ocitocina o carbetocina, que son nuestras drogas de primera y segunda línea en este tipo de situaciones. Parte del equipo va a estar sobre el útero, sobre la parte inferior de la paciente, para abordar, en este caso, el equipo médico, las causas, la detección y el abordaje urgente de las causas de hemorragia. El enfermero, en este caso, es el encargado de colocar la sonda vesical. Hay intervenciones que lleva a cabo nuestra enfermería, que es realmente muy avesada, que no requieren ni siquiera de la indicación médica. A ver, cualquier enfermero perinatal del centro obstétrico sabe que ante el mínimo desvío de la hemodinamia de la paciente que ha captado, coloca sonda vesical y se asegura que la paciente tenga las dos vías, una en cada brazo. ¿Y qué vías? Grueso calibre. No hay enfermero del centro obstétrico que no lleve adelante ese tipo de intervenciones sin ni siquiera
ni siquiera, miren lo que les digo, recibir la indicación precisa del médico tocoginecólogo, que ante una situación de esta gravedad está abocado al diagnóstico y a la solución inmediata de la causa que conduce a la hemorragia. Perdón. Un poco más en detalle, aquí tenemos las tareas que desenvuelven los distintos enfermeros. Quería mostrarles aquí en esta imagen se puede ver claramente el trabajo en nuestra muñeca de simulación en María de los 3 recursos de enfermería perinatal trabajando en forma adecuada. Fíjense en cómo el enfermero 1 está abordando la cabeza de la paciente, administrándole oxígeno, hablando y detectando respuestas de esta paciente a las resucitaciones hemodinámicas que están llevando a cabo los 2 colegas que se encuentran en cada uno de los brazos, uno encargado de verificar y de chequear los signos vitales, de realizar todo lo que significa la resucitación hemodinámica, y el otro encargado de evaluar cómo evolucionan los signos vitales de la paciente y haciendo la medicación pertinente. Siempre estas pacientes requieren del sostenimiento de una temperatura adecuada, por lo tanto la frazada, el calentar corporalmente a la mujer es clave para no colaborar con esta dramática situación que es la coagulación intravascular diseminada. Por lo tanto, los sueros deben estar tibios y la mujer debe estar cubierta en parte de su cuerpo con una frazada, mientras el equipo médico, que acá no se ve presente porque estamos en una capacitación para enfermería, se encarga de cohibir la fuente de hemorragia. Esta foto es muy representativa del importantísimo rol que llevan adelante las enfermeras perinatales en nuestro centro obstétrico. Bueno, aquí un poco con qué realizamos la resucitación hemodinámica, más allá de la sangre que toda mujer que la pierde necesita reincorporar, la administración de los cristaloides intravenosos para manejar inicialmente la hipovolemia, a goteo abierto con soluciones tibias, no requiere por lo general más que solución fisiológica en volúmenes importantes, pero controlados, ¿no? ¿Cómo se va en este cuadro? Van a encontrar claramente cómo se puede ir evaluando la respuesta de la paciente a la introducción de cristaloides, qué es lo que le va pasando y cómo lo vamos detectando a medida que va recuperándose hemodinámicamente hablando. La infusión de cantidades excesivas de líquidos, una carga rutinaria de 2 litros, incrementan la hemorragia y la mortalidad secundaria a una coagulopatía dilucional. Por eso, si bien la introducción de líquidos debe ser urgente, rápida e importante, hay que evitar superar los 2 litros. Las unidades obstétricas para el manejo con pacientes con hemorragia posparto deben contar siempre con hemoderivados y un protocolo de transfusión masiva que habla de 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plasma y plaquetas, ¿no? Siempre presente este equipo de transfusión masiva para las pacientes de origen obstétrico. El nivel de fibrinógenos es un parámetro de coagulación muy importante y nosotros debemos medirlo inexorablemente cuando la mujer comienza con la pérdida de sangre y ver su evolución.
¿Con qué fármacos, con qué drogas abordamos el manejo de estas pacientes? En primer lugar, siempre la droga de primera línea es la oxitocina, en dosis seguras que son de indicación médica. Si no hay respuesta con la oxitocina, nuestra segunda medicación, y debemos decir es un privilegio contar con ellas porque es muy efectiva, de muy rápida acción y mucho más potente, la carbetocina en una única dosis. Tenemos también la disponibilidad en nuestro medio de contar con ácido tranexámico y tener un protocolo al respecto para poder ser utilizado cuando aparece una situación de sangrado. Bueno, espero haber satisfecho eh, la necesidad de información en lo que respecta a un tema tan importante como es el de la hemorragia obstétrica, que previene mortalidad materna, con todo lo que eso conlleva a nivel social, a nivel familiar, en nuestro medio y en todos los medios. La muerte de una mujer joven, la muerte de una madre es realmente un antes y un después en la vida familiar, en la vida de cualquier sociedad, y ni que hablar en la vida de sus hijos. Eh, Trabajamos fuertemente y muy responsablemente para evitar ese tipo de suceso tan dramático. Y estas intervenciones a las que he hecho referencia nos permiten mantenernos capacitados, ejercitar el trabajo en equipo, empoderarnos de nuestros roles con las pacientes a quienes nos debemos, eh, y bueno, por sobre todas las cosas, trabajar en pos de el curso de vida de las mujeres que asistimos. Muchísimas gracias nuevamente por la convocatoria. Espero haber podido satisfacer las necesidades por las cuales me convocaron. Muchísimas gracias.